Saludos familia, muy buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a comenzar ahora unos videos de el verdadero culto. El verdadero culto, la Santa Misa. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque, como todos sabemos, a veces pues nosotros los católicos, me incluyo yo porque a mí también me pasó, no sabemos qué es la Santa Misa, no entendemos qué es lo que sucede en la Santa Misa. Y lo que pasa es que nos salimos de la iglesia y nos vamos a otros sitios y no sabemos que el culto que ocurre en la iglesia es el que Dios envió. Vamos a compartir esto. Entonces vamos a dividir esto vamos a ver ahora qué es lo que dicen los padres de la iglesia y maybe ahorita vamos a leer el catecismo, que nos va a explicar muchas cosas. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Entonces, vamos primero a los padres de la iglesia hoy, porque lo que sucede es que nosotros tenemos bien importante saber qué es la misa, porque así sabemos lo que dejamos. Y así, cuando lo conozcamos, no lo vamos a dejar. ¿Por qué? Vamos a saber que es un mandato de Dios. Primero hay que saber que la misa es un culto enviado por Dios y vamos a estar en una armonía toda la iglesia. La iglesia no solamente son las personas que van a la iglesia, no, tenemos la iglesia que son los triunfantes, que son los santos y las personas en el cielo. Tenemos la iglesia militante o peregrina, que somos nosotros los creyentes en la tierra, y tenemos la iglesia purgante, o sea que somos tres partes en esa iglesia y nosotros, por eso es que tenemos que estar en oraciones unos por los otros, y cuando ocurre la misa todos nos unimos en ese sacrificio para Dios, que es su Hijo Jesucristo, en una comunión como Él lo quiso. Y vamos a ver hoy, vamos a ir por los padres de la iglesia y ahorita vamos al catecismo. Entonces vamos a ponernos en oración. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, permite que este tema sea guiado por tu Espíritu Santo y que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de la Biblia, de los padres de la iglesia y el catecismo de tu iglesia, para poder nosotros entender el culto que tú quieres que hagamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como todos sabemos, este culto de esta misa se hacía desde el año 33, se hace hasta el 2024, cuando vinieron nuestros hermanos separados protestantes, pues ellos cambiaron el culto y ahora el culto para ellos es ir a una sinagoga o un lugar, un gran espectáculo, una gran música, unos grandes bailes, una gran danza, fuegos artificiales. Para eso ellos el culto. Y yo quería traer estas comparaciones. Estamos aquí, vamos a ponerlo un momento, vamos a ver si salió, para que más o menos vean. Y si ustedes se fijan, la Iglesia Católica siempre ha hecho lo mismo, no ha cambiado y siempre va a ser igual. Por eso a veces nosotros escuchamos a nuestros hermanos católicos y dicen, pero es que la misa siempre es lo mismo, y siempre va a ser lo mismo hasta que Dios venga, porque eso es un llamado que Él envió. Oye, se me olvidó grabar esto para ir a YouTube. Oh, no, rayos. Ok, pues vamos a comenzarlo. Ahora. Entonces vamos a dar una introducción, vamos a hablar del sacrificio que Dios quiso. Aquí vemos más o menos cómo es una cosa bien organizada, y vamos a hablar de ese culto que Dios quiere. Vamos a ver primero los padres de la iglesia, primero de la Biblia, Reina Valera, padres de la iglesia, y luego vamos a hablar de el catecismo. Entonces, aquí va a haber una comparación de cómo son los cultos que vivimos la iglesia católica, y después vamos a ver la iglesia de los hermanos protestantes, a ver cómo es. Y acuérdense algo, tienen que siempre estar en el tiempo.
La Iglesia Católica comenzó en el año 33, hasta el 1521 todos éramos iguales, hasta que llegó Martín Lutero, que separó las iglesias, fue excomulgado por herejía y él empezó a hacer sus cultos sin Eucaristía ni nada. Otra cosa que les quiero decir, si ustedes ven aquí estuve yo, eso es en el Vaticano, sí, ¿verdad? Creo que sí. La Eucaristía es el norte, lo más importante en la misa, o sea que está en el centro. Los sacerdotes cuando van a predicar se ponen a los lados, porque el centro y cúspide de la misa es la Eucaristía, es Cristo. No hay nada más importante que eso. Eso es todo, la Eucaristía. Y esa es la iglesia, la Eucaristía. Un segundito. Ok, entonces, si vemos en nuestros hermanos separados, que los vemos ahí, ese es el culto de ellos. Cuando van ustedes a los cultos, en el medio está el púlpito para que el pastor predique. El centro de ese culto es la prédica del pastor. Eso es lo más importante, no es Cristo. Para que usted sepa más o menos las diferencias. Entonces vamos a leer Lucas 22. Lucas 22. Y esto es palabra de Dios. Lucas 22, versículo 9 de la Reina Valera. Y les dejo el videito ahí para que vean más o menos cómo es. ¿Ves? La Eucaristía, celebrando la Eucaristía en el centro. Lo más importante. Eso es, la misa es esto. Entonces, dice aquí Lucas, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. ¿Sabe qué dice? Esto es mi cuerpo. No dice que es un símbolo, dice esto es mi cuerpo. Que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. O sea que esto es bien fuerte para los hermanos protestantes, porque como él dice en memoria de mí, ellos dicen, pues es un símbolo, es en memoria, es un recuerdo. No es un recuerdo, es que es un mandato que lo hagamos siempre, que lo llevemos en su nombre. O sea que llevemos esta crucifixión, muerte y resurrección al mundo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, porque es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros llevamos esta pasión a todo el mundo y nosotros por la iglesia purgante, para que salgan del purgatorio, esta Eucaristía es también para ellos y para todos los que no estén ahí. Seguimos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es un pacto, esto es lo que hacemos, que es la nueva alianza. O sea que si nosotros no llevamos a cabo la Eucaristía, no estamos en el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y podemos ir a Mateo 26, que también Mateo lo dice. O sea que esto que nosotros hacemos, lo que estamos viendo ahí, es el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Si ustedes quieren pueden leer Juan capítulo 6, desde el 45 hasta abajo, más importante 51 en adelante, que este es el cuerpo de Cristo, que el que come y bebe de este cuerpo tendrá vida eterna, porque Cristo quiere salvarnos. O sea que este es el nuevo pacto que nosotros vamos a hacer en memoria de Él, no en recuerdo, que es un recuerdo, no, es que es una orden de hacerlo siempre para llevar este sacrificio al que lo necesita, un sacrificio actualizado. Nosotros vamos a hablar más de esto en el catecismo, porque este es un problema que tienen muchos nuestros hermanos protestantes que piensan que es un símbolo, pero si van al capítulo 6 de Juan, él dice que esto es verdadero y aquí Cristo dice que ese es su cuerpo. Vamos a leerlo aquí, Mateo 26 dice, esto es palabra de Dios, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, o sea que tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre
del nuevo pacto. O sea que es un nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. O sea que este sacrificio, este culto es para el perdón de los pecados. Entonces ahí vemos a nuestros hermanos que no están en el culto del nuevo pacto y pues lo vemos ahí, sus cultos como son, lo estamos viendo. Todo esto comenzó después del año 1521 y vemos una comparación de los cultos. Vamos a seguir viéndolo ahí. Entonces vamos a comenzar a leer los padres de la iglesia. Vamos a ver ahí, dice, siguiente ve Jesús venir desde él y dice, ok, ¿ves? Eso es tranquilo, no sé si han ido a una misa, siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque es el nuevo pacto. Y acuérdense que los sacerdotes, que después lo vamos a ver, son los únicos que pueden consagrar ese pan en cuerpo y sangre porque fueron ordenados a sacerdotes de Melquisedec a ofrecer pan y vino. Eso después vamos a ir poco a poco. Pues vamos a comenzar. Yo creo que vamos a quitar el video ya. Ya lo vieron. Ahí está Cristo consagrado. Vamos para acá ahora. Vamos aquí. Ok, ahora volví yo. Entonces hoy estamos mejorando, ¿vieron? Entonces, vamos a leer, dice la Didache, dice, reúnete en el día del Señor y rompe el pan y ofrece la Eucaristía. Pero primero confiesa tus defectos para que tu sacrificio pueda ser puro. Cualquiera que tenga una diferencia con su compañero no debe participar hasta que se haya reconciliado para evitar profanar tu sacrificio. Porque el sacrificio es de todos. Nosotros nos reunimos en la misa todos. La iglesia triunfante, militante y purgante. Todos estamos ahí. Y de todo el mundo en una unidad del Espíritu, en un cuerpo. Nosotros somos todos en el cuerpo de Cristo. Que eso es lo que quiere Jesucristo. Entonces, volviendo al tema de nuestros hermanos se salieron de ese pacto, de ese cuerpo, y pues ellos no hacen este sacrificio agradable, único y agradable, el sacrificio para Dios. La mayor adoración a Dios es la Eucaristía. O sea que no estamos diciendo que ellos no adoren a Dios. No, ellos adoran a Dios, pero esta es la forma que Dios se adora. Seguimos, porque esta es la ofrenda de la que dijo el Señor. Por todas partes y siempre tráeme un sacrificio que no está profano, porque soy un gran rey, dice el Señor, y mi nombre es la maravilla de las naciones. Esto fue escrito en el año 50. O sea que esto pues fue escrito, estas cosas que yo les traigo son escritas antes de todos nuestros hermanos llegar y decir que la Eucaristía era un símbolo. O sea que hay que nosotros ubicarnos en el tiempo. Un ejemplo, vengo yo y les digo, hoy este color es azul en el año 2024, pero viene una persona en el año 3000 y dice, no, este color es negro. Pues no, pues es diferente. Ya nosotros sabemos que este color es azul. Si esta persona dice que es otro, pues que lo cambió y hizo lo que quiso. Seguimos. Papa San Clemente, años 70, dice, nuestro pecado no será pequeño ni expulsamos del episcopado a aquellos que sin culpa y santidad han ofrecido sacrificios. Bienaventurados aquellos presbíteros que ya han terminado su curso y que han obtenido una liberación fructífera y perfecta. Carta a los Corintios. O sea que dice, nuestros pecados no será pequeño, sino expulsamos del episcopado a aquellos que sin culpa y santidad han ofrecido sus sacrificios. Yo creo que ese se me coló ahí. Déjame borrarlo. Ese no era, discúlpenme. Ok, seguimos. San Ignacio de Antioquía. Ten en mente entonces tener solo una Eucaristía, porque hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa para la unidad de su sangre, un altar como hay un obispo junto con el presbítero y los diáconos, mis compañeros de servicio.
para que así hagan lo que hagan de acuerdo con la voluntad de Dios. Carta a Filadelfia, año 110. Ese caballero, San Ignacio de Antioquía, fue el mismo que llamó a la iglesia cristiana, la llamó católica en el año 107. San Justín Mártir. Por lo tanto, Dios habla por la boca de Malaquías, uno de los 12 profetas. Como dice antes sobre los sacrificios en ese momento presentados por ustedes, no tengo ningún placer en ustedes, dice el Señor, y no aceptaré sus sacrificios en sus manos, porque desde la salida del sol hasta la puesta del mismo, mi nombre ha sido glorificado entre los gentiles, y en todos los lugares se ofrece incienso en mi nombre y una ofrenda pura, porque si mi nombre es grande entre los gentiles, dice el Señor, pero tú lo profanas. Eso es Malaquías, capítulo 1, 10 al 12. Ellos no tenían la división de los capítulos versículos, pero eso es parte de la palabra. Entonces habla a los gentiles, a saber nosotros que en cada lugar ofrecemos sacrificios, es decir, el pan de la Eucaristía y también la copa de la Eucaristía. Esto fue escrito en el año 151. O sea que se habla de ofrecimiento, sacrificio, Eucaristía y la misa. San Ireneo tomó pan de entre la creación y dio gracias diciendo, este es mi cuerpo. Del mismo modo, la copa, que es entre la creación a la que pertenecemos, confesó ser su sangre. Enseñó el nuevo sacrificio del nuevo pacto. La misa es el nuevo sacrificio del nuevo pacto. Cuando nosotros negamos la misa, no vamos a misa, nos cambiamos de iglesia, nosotros estamos en contra de nuestro Señor Jesucristo y en contra de Dios. Entonces no amamos a Dios sobre todas las cosas. Por eso yo a veces pongo aquí que es un pecado la apostasía, es un pecado rechazar la Iglesia Católica. No haces mi voluntad, dice el Señor Todopoderoso, y no aceptaré un sacrificio en tus manos, porque desde la... No, esto ya lo leímos. Espérate, me perdí. Ok, esto está, ok. Esta que leí ahora mismo, ¿fue San Irineo? Ok, sí. Esto fue en el año 189. San Cipriano, porque si Jesucristo, nuestro Señor y Dios, es Él mismo, el sacerdote supremo de Dios el Padre, y primero se ha ofrecido a sí mismo un sacrificio al Padre, la Eucaristía, el sacrificio al Padre. O sea, por eso es que la oración a Dios es la Eucaristía. Acción de gracias también, le damos gracias. Y ha ordenado que esto se haga en conmemoración de sí mismo. Ciertamente, ese sacerdote realmente da de alta el cargo de Cristo, que imita lo que Cristo hizo y luego ofrece un verdadero y pleno sacrificio en la iglesia a Dios el Padre, cuando procede a ofrecerlo de acuerdo con lo que Él mismo ve que Cristo ha ofrecido. Esto fue hecho en el año 253. San Serapión acepta con ella nuestra santidad también. Como decimos, santo, santo, santo Señor. ¿Se acuerdan de eso? Eso está ya escrito aquí en el año 350. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo está lleno y la tierra está llena con tu magnífica gloria, Señor de las virtudes. También está lleno este sacrificio con tu fuerza y tu comunión, porque a ustedes les ofrecemos este sacrificio viviente, esta oblación sin sangre. Esto fue escrito en el año 350. O sea que miren cómo los cristianos hablaban de la misa y de la Eucaristía, y eso de repente pues cambió y ahora la misa es aburrida, la misa no importa nada y podemos ir a cualquier iglesia, eso todo es lo mismo. San Gregorio, y escuchamos católicos también decir que todas las iglesias son iguales. Eso es un católico que tiene que ponerse a leer, orar y convertirse. San Gregorio, no dejes de rezar y de suplicar por mí cuando derribas la palabra de Dios por tu palabra,
cuando con un corte sin sangre cortas el cuerpo y la sangre del Señor usando tu voz para la espada. En el año 383, San Gregorio. San Ambrosio, vimos al príncipe de los sacerdotes venir a nosotros. Lo vimos y lo oímos ofreciendo su sangre por nosotros. Seguimos porque somos capaces, siendo sacerdotes, y ofrecemos el sacrificio en nombre del pueblo. Incluso si somos de poco mérito, aún así, en el sacrificio somos honorables. O sea que está como que diciendo que el sacerdote es pecador. Incluso si Cristo no es visto ahora como el que ofrece el sacrificio, sin embargo, es Él mismo quien es ofrecido en sacrificio aquí en carta cuando se ofrece el cuerpo de Cristo. De hecho, para ofrecerse a sí mismo, Él es visible en nosotros, aquel cuya palabra santifica el sacrificio que se ofrece. Esto fue escrito en el año 389 por San Ambrosio. Mira, no los llamo para que sean católicos, yo los llamo para que vayan buscando estas cosas. Podemos creerle, como les digo antes, le podemos creer a un pastor que lleva 15 años, se leyó la Biblia y ya dice que Dios le habló, o podemos escuchar a estas personas que fueron estudiantes de los apóstoles, que vemos una doctrina similar a todos de la Iglesia de Cristo. Podemos hacer lo que queramos. Ok, San Juan Crisóstomo, porque cuando veas al Señor sacrificado y acostado en el altar, y el sacerdote de pie y orando sobre la víctima, y a todos los fieles ensorados con esa preciosa sangre, puede entonces pensar que todavía está entre hombres y de pie sobre la tierra. No estás, por el contrario, traduciendo inmediatamente al cielo. No estás, por el contrario, traducido inmediatamente al cielo. Dicen que la misa, santos dicen que la misa es el cielo en la tierra, es una parte del cielo. Entonces, si nosotros rechazamos una parte del cielo aquí en la tierra, pues no vamos a querer ir al cielo. Esto fue en el año 388, dice aquí, todavía sigue, vamos a decir, reverencia ahora o reverencia. Esta tabla de la que todos somos partícipes, Cristo, que fue asesinado por nosotros, la víctima que se coloca en el año 391 por San Crisóstomo. La copa de bendición que bendecimos no es una comunión de la sangre de Cristo, habló de manera muy persuadida y terriblemente. Por lo que dice es esto que está en la copa es lo que fluye de su lado y de esos practicamos, pero él lo llamó una taza de bendición, porque al sostenerlo en nuestras manos, lo exaltamos tanto en nuestro himno, preguntándonos asombrados por su regalo indescriptible, bendiciéndolo, entre otras cosas, por el derramamiento de este mismo tiro, que no podríamos permanecer en el error. Y no solo por derramarlo, sino también por impartirlo a todos nosotros. Por lo tanto, si deseas sangre, dice, no enrojes el altar de ídolos con la matanza de bestias brutas, sino mi altar con mi sangre. Dime, ¿qué puede ser tan tremendo que esto? Estas son de las homilías a los Corintios por San Crisóstomo. Y en el viejo pacto, ¿por qué estaban en un estado imperfecto la sangre que solían ofrecer a los ídolos que él mismo se sometió a volver a recibir para que pudiera separarlo de esos ídolos? Lo que era una prueba de su afecto indescriptible. Pero aquí transfirió el servicio a los que a mucho más horribles y gloriosos, cambiando el sacrificio en sí mismo. En un lugar de la masacre de criaturas irracionales, ordenó ofrecerse a sí mismo. Entonces, ¿qué no ofrecemos todos los días? Ofrecemos, de hecho, pero haciendo un recuerdo de su muerte, y este recuerdo es
es uno y no muchos. ¿Cómo es que uno y no muchos? Porque ese sacrificio fue ofrecido de una vez por todas, llevando a la santa a los agujeros. O sea que ese sacrificio se ofreció una vez, pero nosotros seguimos extendiendo, actualizando ese sacrificio para el perdón de los pecados. Cuando dicen recuerdo, no es que lo recordamos y ya como hacen nuestros hermanos en la Santa Cena, no, es que lo hagamos, tenemos que hacerlo hasta que Él venga. Esta es una figura de ese sacrificio y un recuerdo, porque ofrecemos lo mismo, no una oveja ahora y mañana otra, pero siempre lo mismo, para que el sacrificio sea uno. Y sin embargo, por este razonamiento, dado que esta ofrenda se hace en muchos lugares, hay muchos Cristos, pero Cristo es uno en todas partes, siendo completo aquí, completo allí también. Un solo cuerpo, incluso cuando se ofrece en muchos lugares, Él es un solo cuerpo y no muchos cuerpos. Así también es un sacrificio. Esto fue escrito en el año 403. Después vamos a explicar eso del recuerdo. Eso lo vamos a ver con el catecismo, cómo lo va a explicar. De nuevo, yo sé que es bien fuerte esto de entender para nuestros hermanos, pero pueden creer o no creer. Cuando Jesús vino, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Creemos o no creemos? Ya, eso es sencillo. También es importante que vean los milagros eucarísticos. Eso también lo podemos poner aquí después. San Agustino de Hipono no se ofreció a Cristo de una vez por todas en su propia persona como un sacrificio, y sin embargo no se le ofrece igualmente en el sacramento como un sacrificio. Perdón. No solo en las solemnidades especiales de la Pascua, sino también a diario entre nuestras congregaciones, para que el hombre que, siendo cuestionado, responda que se le ofrece como un sacrificio, en esa ordenanza declara lo que es estrictamente cierto. Año 408 por San Agustino. Pero cuando dice en otro libro que se llama Eclesiastés. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a leer el último, San Sechalna, Irlanda. Bueno, yo creo que ya. Sí, yo creo que ya. Pues mira, hermano, como vimos, estos hermanos dicen que, pues, que la misa era lo más importante, que se repartía el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como explicamos, esto es bien necesario para el perdón de los pecados. Todas estas vayan a misa. Yo tengo la oportunidad de haber ido a misa por los últimos 10 meses, todos los días. Algunas veces pues pasa algo que no puedo ir. Pero ¿por qué vamos a misa todos los días? Porque nosotros como católicos tenemos que orar por nuestros hermanos que no han creído, que no están preparados para morir, que murieron en pecados veniales, en que no creyeron en todas estas cosas. Ejemplo, los hermanos separados, que nadie ora por ellos. Y nosotros a hacer este sacrificio, pues nosotros ayudamos a estos hermanos de nosotros a ir al cielo, a salir del purgatorio. Yo entiendo que ellos no creen en el purgatorio. Después podemos explicar aquí citas bíblicas de hablar del purgatorio, pero nuestro trabajo como católicos es llevar ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a todas estas personas. Y por eso es que, por ejemplo, yo llevo 10 meses yendo a misa todos los días y vemos siempre a estas personas que están ofreciendo esos sacrificios por estas personas y los pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahorita voy a tratar de volver más tarde, para empezar a leer el catecismo acerca de la misa, que eso va a estar bien interesante. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga. Gracias por ver este video. Yo espero que sea de mucho aprendizaje. Es una parte, o sea, que vamos a seguir. Leímos 2 pasajes de la Biblia y leímos par de padres de la iglesia acerca del sacrificio. Ahora vamos a leer el catecismo. No lo vamos a leer todo en un día porque es largo, pero lo hacemos poquito a poquito para que por lo menos esto esté aquí, y si alguien está interesado en saberlo, lo pueda buscar.
O sea que no vamos a tener nada oculto. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por dejarnos compartir tu palabra.